Esta noche vamos a hablar de algo enterrado en el registro geológico que los científicos no pueden explicar completamente. Hace 56 millones de años, algo liberó miles de gigatoneladas de carbono a la atmósfera de la Tierra en apenas unos pocos miles de años. Eso es más carbono que toda la industria humana combinada. La firma isotópica se parece exactamente a la quema de material orgánico, exactamente a lo que estamos haciendo ahora mismo. Y nadie sabe qué lo causó. Al final de esta noche, vas a entender por qué este misterio tiene a los científicos cuestionando todo lo que creíamos saber sobre el pasado profundo de la Tierra y qué podría significar para nuestro propio futuro. Bienvenido. En este canal exploramos el universo, el espacio profundo y los grandes misterios que la ciencia aún no ha podido resolver del todo. Si te apasiona enfrentarte a las preguntas más profundas sobre nuestro planeta y nuestra existencia, suscríbete. Ahora, comencemos. En 2018, dos científicos publicaron un artículo que la mayoría de la gente ignoró. Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester, escribieron un artículo con una pregunta que suena a ciencia ficción. ¿Podría existir una civilización industrial en el registro geológico de la Tierra y simplemente no lo sabríamos? Lo llamaron la hipótesis siluriana, nombrada así por un episodio de Doctor Who, donde seres reptilianos evolucionaron antes que los humanos. Pero esto no era ciencia ficción, era investigación seria publicada en el International Journal of Astrobiology, y lo que descubrieron era profundamente inquietante. Comenzaron con un sencillo experimento mental. Imagina que la humanidad desaparece mañana. Cada ciudad, cada carretera, cada pieza de tecnología que jamás hemos construido, todo desaparecido. Avanza 10 millones de años. ¿Qué quedaría? ¿Qué rastros de nuestra civilización encontraría un geólogo futuro en el registro rocoso? La respuesta los sorprendió. Casi nada. Los edificios se desmoronan, las ciudades se erosionan. Incluso nuestras estructuras más permanentes, las pirámides, el monte Rushmore, la Gran Muralla China, todo se desintegra relativamente rápido en escalas de tiempo geológicas. El hormigón dura quizás unos pocos miles de años. El acero se oxida, el vidrio se rompe y se convierte en arena. En 10.000 años, la mayor parte de la evidencia física de nuestras ciudades habría desaparecido. En 100.000 años, el paisaje parecería casi natural de nuevo. Los bosques recuperarían el terreno, los ríos borrarían las cicatrices que dejamos, y la erosión lo suavizaría todo. Pero Schmidt y Frank no hablaban de 10.000 o 100.000 años, hablaban de millones de años. En esa escala de tiempo, la superficie de la Tierra se recicla constantemente. La tectónica de placas arrastra los fondos oceánicos hacia el manto donde todo se funde. Las montañas se elevan y se erosionan por completo. Los sedimentos quedan enterrados a kilómetros de profundidad. Se calientan, se comprimen, se transforman en nueva roca. El fondo oceánico más antiguo de la Tierra tiene solo unos 200 millones de años. Todo lo anterior ha sido subducido, arrastrado hacia el interior de la Tierra y destruido. Los continentes son más antiguos, pero sus superficies están siendo constantemente remodeladas por la erosión, la meteorización y los procesos geológicos. Muy poco sobrevive intacto de hace más de unos cientos de millones de años. Entonces, aquí está la pregunta perturbadora. Si desapareciéramos mañana y regresáramos 50 millones de años después como geólogos tratando de encontrar evidencia de nuestra propia civilización, ¿qué podríamos detectar realmente? Schmidt y Frank hicieron los cálculos, construyeron modelos.
Analizaron qué rastros dejaría realmente una civilización industrial en el registro geológico y encontraron que solo hay unas pocas cosas que sobrevivirían: firmas químicas en capas de roca, cambios en las proporciones isotópicas en los sedimentos, picos en ciertos elementos o compuestos que no aparecen de forma natural, partículas de plástico, moléculas sintéticas que no existen en la naturaleza, isótopos radiactivos de las pruebas nucleares y, lo más importante, un enorme pico en las concentraciones de dióxido de carbono conservado en núcleos de hielo, sedimentos oceánicos y la química de las rocas antiguas. Eso es todo. Eso es lo que quedaría de nosotros, sin edificios, sin artefactos, sin fósiles claros de nuestra tecnología, solo huellas químicas en la roca. Y entonces hicieron la pregunta realmente aterradora: ¿hay huellas químicas inexplicadas en el pasado geológico de la Tierra que coincidan con lo que produciría una civilización industrial? La respuesta fue sí. Hace 56 millones de años, algo liberó una enorme cantidad de carbono a la atmósfera en un instante geológico. Se llama el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, normalmente abreviado como PETM por sus siglas en inglés, y es uno de los mayores misterios de la geología. El PETM no es un secreto. Los geólogos lo conocen desde hace décadas. Ha sido ampliamente estudiado. Los libros de texto lo describen como un evento climático natural, un período de calentamiento repentino desencadenado por actividad volcánica o liberación de metano del fondo oceánico. Pero aquí está lo que esos libros de texto a menudo no enfatizan. La cantidad de carbono liberado durante el PETM es asombrosa. Las estimaciones sugieren que entre 3.000 y 7.000 gigatoneladas de carbono fueron liberadas a la atmósfera durante un periodo de varios miles de años. Para poner eso en perspectiva, los humanos hemos liberado unas 400 gigatoneladas de carbono desde que comenzó la revolución industrial. El PETM liberó aproximadamente 10 a 15 veces más que toda la industria humana combinada. Y ocurrió rápido. Geológicamente hablando, ocurrió casi instantáneamente. Todo el evento se desarrolló en quizás 20.000 años, posiblemente tan solo 5.000 años. En términos geológicos, donde los eventos suelen medirse en millones de años, esto es un parpadeo. En un momento el clima era estable, al siguiente no lo era. Las temperaturas globales se dispararon entre 5 y 8 grados Celsius en solo unos miles de años. Los océanos se acidificaron dramáticamente a medida que el dióxido de carbono se disolvía en el agua de mar. Las especies se extinguieron. Los ecosistemas colapsaron y se reformaron. Los organismos del mar profundo murieron en cantidades masivas. Los animales terrestres migraron hacia los polos tratando de escapar del calor. Fue una crisis planetaria. Y cuando terminó, la Tierra era un lugar diferente. Pero aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. La firma química de ese carbono no coincide con lo que esperarías de un evento puramente natural. Cuando los geólogos analizan muestras de roca del PETM, observan algo llamado proporciones de isótopos de carbono. El carbono viene en diferentes isótopos, principalmente carbono 1,2 y carbono 1,3. Las plantas absorben preferentemente carbono 1,2 durante la fotosíntesis, porque es ligeramente más ligero. Así que el carbono orgánico, el carbono que provino de seres vivos, tiene una proporción diferente de carbono, 1,2 a carbono, 1,3 que el carbono inorgánico de las rocas o las emisiones volcánicas. Cuando quemas combustibles fósiles, estás quemando materia orgánica antigua, plantas y organismos que murieron hace millones de años. Ese carbono orgánico tiene la misma firma isotópica que las plantas vivas.
es deficiente en carbono. 1.3. Durante el PETM, las proporciones de isótopos de carbono en las capas de roca muestran un enorme pico en carbono. 1.2. La proporción se desplaza dramáticamente hacia el isótopo ligero. Esto se llama una excursión de isótopos de carbono, y es exactamente lo que verías si alguien quemara enormes cantidades de material orgánico o combustibles fósiles. Es la misma firma que estamos creando ahora mismo con nuestras emisiones industriales. Las rocas de hace 56 millones de años parecen químicamente idénticas a lo que estamos haciendo hoy. Esto se ha sabido durante décadas, pero generalmente se explica con otra causa. Los geólogos dicen que debió haber sido metano. El metano es de origen orgánico, producido por bacterias que descomponen materia orgánica en entornos pobres en oxígeno, como los sedimentos del fondo oceánico profundo o el permafrost ártico. El metano tiene el mismo enriquecimiento en carbono, 1,2 que el material vegetal. Si algo desencadenara una liberación masiva de metano del fondo oceánico, podría producir la firma de isótopos de carbono que vemos en las rocas del PETM. El problema es que nadie puede explicar completamente de dónde vendría tanto metano o qué desencadenaría una liberación tan masiva y repentina. La teoría predominante involucra algo llamado clatratos de metano. Estas son estructuras similares al hielo, que se forman en los sedimentos del fondo oceánico, bajo alta presión y baja temperatura. Las moléculas de agua encierran moléculas de metano en una red cristalina. Miles de millones de toneladas de metano se almacenan de esta manera en los sedimentos oceánicos de todo el mundo. Si algo calentara el océano lo suficiente, estos clatratos podrían desestabilizarse y liberar su metano de golpe. El metano es un potente gas de efecto invernadero, 25 veces más potente que el dióxido de carbono durante un siglo. Si se liberaba suficiente metano, calentaría el planeta rápidamente, lo que desestabilizaría más clatratos, liberando más metano, creando un bucle de retroalimentación de calentamiento descontrolado. Esta es la explicación convencional del PETM. La actividad volcánica calentó los océanos ligeramente, desencadenando una liberación inicial de metano, que calentó más las cosas, desencadenando más liberación de metano, y así sucesivamente. Es plausible. Se ajusta razonablemente bien a los datos, pero hay problemas con esta explicación. Primero, la cantidad de metano requerida es enorme. Necesitarías desestabilizar una fracción significativa de todos los clatratos de metano en los océanos del mundo simultáneamente. Eso es mucho metano, almacenado en muchas ubicaciones diferentes a diferentes profundidades, con diferentes condiciones de estabilidad. Hacer que todo se libere a la vez requiere un desencadenante muy específico y poderoso que tendría que afectar a todo el océano global. Segundo, el momento es demasiado preciso. La desestabilización de los clatratos de metano debería ser gradual. A medida que la temperatura sube, los clatratos en aguas más superficiales se desestabilizan primero, luego los más profundos. Debería aumentar gradualmente durante al menos decenas de miles de años, no ocurrir en un pico agudo en solo unos pocos miles. Tercero, y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. La firma de isótopos de carbono no coincide exactamente con la liberación pura de metano. El metano de los clatratos está extremadamente empobrecido en carbono, 1,3. Pero la firma de carbono del PETM, aunque desplazada hacia el carbono, 1,2, no es tan extrema como esperarías del metano puro. Se parece más a una mezcla, como si algo quemara tanto material orgánico como liberara algo de metano, o como si algo quemara combustibles fósiles. El carbón
El petróleo y el gas natural tienen firmas isotópicas que caen justo en el rango que vemos durante el PETM. Son de origen orgánico, por lo que están enriquecidos en carbono, 1,2, pero no tan extremadamente como el metano puro. Si quisieras crear la firma exacta de carbono que vemos en las rocas del PETM, quemar enormes cantidades de combustibles fósiles lo haría perfectamente. Por supuesto, hace 56 millones de años no había humanos para quemar combustibles fósiles, así que la explicación convencional se mantiene. Debió haber sido metano de fuentes naturales combinado quizás con algo de carbono orgánico de sedimentos oceánicos desestabilizados o depósitos de turba en combustión. Pero nadie ha probado esto definitivamente. El mecanismo sigue sin estar claro. La fuente exacta del carbono todavía se debate y el enorme volumen de carbono liberado en tan poco tiempo sigue desconcertando a los geólogos. Esta es la brecha que identificaron Schmidt y Frank, un evento de carbono inexplicado que coincide exactamente con lo que produciría una civilización industrial. Seamos claros sobre lo que propone realmente la hipótesis siluriana. Schmidt y Frank no están afirmando que hubo una antigua civilización industrial. No están hablando de alienígenas, ni de la Atlántida perdida, ni nada de eso. Lo que están diciendo es más sutil y más importante científicamente. Están diciendo que si existiera tal civilización, podríamos no ser capaces de detectarla. Que nuestros métodos para estudiar el tiempo profundo tienen un punto ciego, que el registro geológico podría ocultar cosas que asumimos que revelaría. Esto es importante porque cambia cómo pensamos en buscar vida en otros lugares del universo. Si ni siquiera podemos detectar nuestra propia civilización en el registro geológico después de 50 millones de años, ¿cómo detectaríamos civilizaciones alienígenas en otros planetas? Si perforamos muestras de núcleo en Marte o analizamos rocas de exoplanetas, ¿qué podríamos ver realmente? Esto tiene implicaciones directas para la búsqueda de inteligencia extraterrestre y para comprender la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi pregunta ¿por qué? Si el universo es tan vasto y antiguo, no hemos detectado ninguna señal de civilizaciones alienígenas. Una respuesta es el gran filtro. La idea de que algo impide que las civilizaciones sobrevivan el tiempo suficiente para extenderse por la galaxia. Quizás ese filtro está delante de nosotros. Quizás las civilizaciones inevitablemente se destruyen a sí mismas mediante la guerra, el colapso ambiental o el agotamiento de recursos. Quizás la inteligencia en sí misma es autolimitante. Quizás cada especie que desarrolla tecnología eventualmente usa esa tecnología para hacer su propio planeta inhabitable. El PETM podría ser evidencia exactamente de este patrón. Una rápida industrialización, una liberación masiva de carbono, un cambio climático descontrolado y luego el silencio. Lo que sea que causó el PTM terminó relativamente rápido en escalas de tiempo geológicas. El pico de carbono es agudo en el registro, sube rápido y baja rápido. En unos 200.000 años, los niveles de carbono volvieron a la normalidad. El clima se enfrió de nuevo. La vida se recuperó. Si el PETM fue causado por una civilización industrial, esa civilización no sobrevivió a su propia crisis ambiental. Quemó sus recursos en un instante geológico y luego desapareció, dejando solo una huella química en la roca. Ahora, antes de que esto suene demasiado a alienígenas antiguos o teorías conspirativas, pausemos y miremos lo que tiene realmente sentido. La hipótesis siluriana no está diciendo que esto ocurrió. Está diciendo que podría haber ocurrido y no lo sabríamos necesariamente. Esa es una afirmación muy diferente. Se trata de los límites de nuestros métodos de detección.
no de evidencia real de civilizaciones antiguas. Dicho esto, la evidencia del PETM es genuinamente extraña y vale la pena tomarla en serio, porque incluso si no hubo ninguna civilización antigua, comprender el PETM nos dice algo crítico sobre nuestro propio futuro. El PETM es el análogo geológico más cercano que tenemos a lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos liberando carbono a tasas sin precedentes. Estamos calentando el planeta rápidamente. Estamos acidificando los océanos. Estamos impulsando la extinción de especies. Todo lo que estamos haciendo coincide con el patrón de hace 56 millones de años. El PETM nos da una vista previa de lo que ocurre después. Durante el PETM, las temperaturas superficiales del mar en el Ártico alcanzaron unos 23 grados Celsius. Eso es más cálido que la temperatura media del océano de Miami hoy en día. El océano Ártico era subtropical. Las palmeras crecían en Wyoming. Los cocodrilos vivían en el círculo ártico. Las temperaturas del océano profundo subieron entre 4 y 5 grados Celsius, lo que no suena mucho hasta que te das cuenta de cuánta energía se necesita para calentar el océano profundo entero incluso 1 grado. La cantidad de calor absorbido por los océanos durante el PETM fue asombrosa. La química del océano cambió dramáticamente. El pH bajó a medida que el dióxido de carbono se disolvía en el agua de mar formando ácido carbónico. Esta acidificación disolvió las conchas de muchos organismos marinos. Grupos enteros de foraminíferos del mar profundo, diminutos plancton que construyen conchas, se extinguieron. Sus conchas literalmente se disolvieron en el agua acidificada antes de que pudieran ser enterradas y preservadas como fósiles. La pérdida de estos organismos perturbó los ecosistemas oceánicos durante cientos de miles de años. Los animales terrestres sufrieron cambios dramáticos. Muchos grupos de mamíferos que existían antes del PETM se extinguieron o fueron reemplazados por nuevas especies mejor adaptadas al clima más cálido. Los caballos tempranos, que eran pequeños herbívoros forestales antes del PETM, evolucionaron rápidamente durante y después del evento hacia formas más grandes adaptadas a entornos más abiertos. Los primates, nuestros lejanos antepasados, sufrieron una diversificación significativa durante este tiempo. El PETM creó nuevas oportunidades ecológicas que impulsaron la innovación evolutiva, pero el costo fue la extinción masiva de especies que no podían adaptarse lo suficientemente rápido. La recuperación tardó cientos de miles de años. Los niveles de carbono disminuyeron lentamente a medida que los procesos naturales lo eliminaban de la atmósfera. La meteorización química de las rocas consume dióxido de carbono en escalas de tiempo largas. Los océanos absorbieron gradualmente carbono y lo enterraron en los sedimentos. El crecimiento de plantas en tierra absorbió carbono del aire y lo almacenó en el suelo y la biomasa. Pero esta recuperación fue lenta. Tardó unos 200.000 años en que el clima se estabilizara en una nueva normalidad. El PETM transformó la Tierra y nosotros estamos recreando las mismas condiciones ahora mismo. Nuestras emisiones de carbono están aumentando a una tasa que coincide o supera la del PET. Nuestro clima se está calentando más rápido que en casi cualquier momento de la historia geológica. Nuestros océanos se están acidificando a tasas no vistas en 56 millones de años. Si el PETM fue causado por procesos naturales, y esos procesos naturales casi rompieron los ecosistemas del planeta, ¿qué dice eso de lo que estamos haciendo intencionalmente? Hablemos de lo que sobreviviría realmente de nuestra civilización si desapareciéramos hoy. Schmidt y Frank trabajaron en esto sistemáticamente. Los plásticos son obvios. Hemos creado una categoría completamente nueva de materiales que no existen en la naturaleza.
Los polímeros sintéticos, compuestos fabricados a partir del petróleo que no se biodegradará en ninguna escala de tiempo razonable. Las botellas de plástico, las bolsas, los microplásticos en el océano, todo se acumula en los sedimentos ahora mismo. Si perforas una muestra de núcleo de sedimentos oceánicos millones de años después, encontrarías una capa distinta enriquecida en partículas de plástico. Sería un horizonte marcador, una capa delgada que marca nuestra existencia tan claramente como la capa de iridio marca el impacto de asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero el plástico se degrada eventualmente. La radiación ultravioleta del Sol lo descompone en piezas cada vez más pequeñas. Los microplásticos se convierten en nanoplásticos. Eventualmente, a lo largo de millones de años, incluso el plástico probablemente se descomponga en moléculas orgánicas más simples. Los productos químicos sintéticos son otro marcador. Hemos creado miles de compuestos que no existen naturalmente. Pesticidas, productos farmacéuticos, productos químicos industriales, PCB, retardantes de llama, todo se libera al medio ambiente. Algunos de estos compuestos son extremadamente estables, persisten en suelos y sedimentos durante décadas o siglos. Unos pocos podrían persistir durante millones de años, dejando tenues rastros químicos que un análisis sofisticado podría detectar. Pero de nuevo, estos rastros serían sutiles. Los isótopos radiactivos son más definitivos. Las pruebas de armas nucleares en las décadas de 1940 y 1950 liberaron isótopos radiactivos que no ocurren naturalmente, al menos no en las concentraciones que creamos. Plutonio 239, carbono 1,4 de pruebas atmosféricas, cesio 1,37, estroncio 9,0. Estos isótopos persistirán durante miles a millones de años. Se están incorporando a los sedimentos ahora mismo. Un geólogo futuro podría detectarlos y saber que algo inusual ocurrió. Pero aquí está el problema. Los isótopos radiactivos se desintegran. El plutonio 239 tiene una vida media de unos 24.000 años. Después de 10 vidas medias, que son 240.000 años, la concentración cae a menos de una milésima de su nivel original. Después de 1.000.000 de años, es esencialmente indetectable. Los depósitos de metales podrían sobrevivir teóricamente. Aluminio, titanio, tierras raras, concentradas en vertederos y emplazamientos industriales, pero la erosión los dispersa. La tectónica de placas los entierra o los arrastra a zonas de subducción. Los ríos los lavan hacia el océano donde se dispersan. En pocos millones de años, la mayoría de los depósitos de metales concentrados se habrían disgregado y extendido por un área tan amplia que serían indistinguibles de las variaciones naturales. Los fósiles de nuestra tecnología son improbables. La fosilización es rara. Requiere condiciones muy específicas. Enterramiento rápido en sedimento fino con bajo contenido de oxígeno. Química estable que permita que los minerales reemplacen el material orgánico sin destruir la estructura. La gran mayoría de los organismos que han vivido no dejaron fósiles. Las posibilidades de que un teléfono inteligente o un automóvil o incluso un esqueleto humano se fosilicen y sobrevivan intactos durante millones de años son infinitesimalmente pequeñas. ¿Qué sobreviviría? Lo que Schmidt y Frank siguen señalando son las firmas químicas, las proporciones isotópicas, el pico de carbono. Y eso es exactamente lo que vemos en el PETM. Una inyección masiva y rápida de carbono enriquecido en carbono, 1,2 en la atmósfera, conservada en los sedimentos como una anomalía química global. Si no supieras nada sobre el PETM excepto los datos químicos y alguien te dijera que esa firma proviene de una civilización industrial que quemó combustibles fósiles,
No podrías refutarlo basándote solo en la química. La firma encaja, el momento encaja, la magnitud encaja. Tendrías que invocar otras evidencias, paleontológicas, geológicas, biológicas, para argumentar en contra. Y esa evidencia existe. Tenemos fósiles de antes, durante y después del PETM. Podemos rastrear linajes evolutivos a través del evento. Vemos los cambios ecológicos, las extinciones, las radiaciones de nuevas especies. Nada de ello parece indicar que hubiera una civilización tecnológica involucrada. El registro fósil muestra evolución biológica natural, respondiendo al estrés ambiental, no evidencia de agricultura, domesticación, construcción o ninguno de los elementos característicos que asociaríamos con la civilización. Pero aquí está la incómoda verdad. El registro fósil de hace 56 millones de años es fragmentario. Tenemos fósiles, sí, pero son raros. La mayoría de las especies no dejan fósiles. La mayoría de los entornos no preservan fósiles. Si intentaras reconstruir la biodiversidad moderna basándote solo en lo que se está fosilizando actualmente, te perderías la mayoría de las especies por completo. Tendrías una imagen muy incompleta de lo que está vivo ahora mismo. Lo mismo es cierto para el pasado. Tenemos instantáneas, fragmentos, pistas de cómo era la vida durante el PETM, pero quedan enormes lagunas. ¿Podría una civilización ocultarse en esas lagunas? ¿Podría una especie evolucionar hacia la inteligencia, construir una sociedad tecnológica y luego extinguirse? Todo dentro de una ventana de tiempo que no está bien representada en el registro fósil. Es posible, improbable, pero posible. Ese es el punto que están señalando Schmidt y Frank. No podemos descartarlo completamente. No porque haya evidencia de ello, sino porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia cuando tus métodos de detección tienen limitaciones conocidas. La pregunta real no es si hubo una civilización durante el PETM. La pregunta real es: ¿qué causó el PETM y por qué no podemos explicarlo definitivamente? Veamos las alternativas con más cuidado. Las erupciones volcánicas son el desencadenante natural más citado. El PETM coincide aproximadamente con la provincia ígnea del Atlántico Norte, un período de masiva actividad volcánica. A medida que el océano Atlántico se estaba abriendo, la lava se derramó sobre lo que ahora es Groenlandia, Islandia y el fondo marino entre ellas. Millones de kilómetros cúbicos de basalto fueron erupcionados durante unos pocos millones de años. Este tipo de volcanismo libera enormes cantidades de dióxido de carbono. Las grandes provincias ígneas son conocidas por correlacionarse con cambios climáticos y extinciones masivas. Las trampas siberianas están vinculadas a la extinción Pérmico-Triásica, la peor extinción masiva de la historia de la Tierra. Las trampas del Deccan en India están vinculadas a la extinción del Cretácico terminal junto con el impacto del asteroide. Así que hay precedentes para que el volcanismo cause grandes eventos climáticos. Pero el momento no encaja del todo con el PETM. El volcanismo del Atlántico Norte se extendió durante millones de años. El pico de carbono del PETM ocurrió en solo unos pocos miles de años. Necesitarías un pulso increíblemente intenso de actividad volcánica, todo concentrado en una ventana de tiempo muy corta, y la firma de isótopos de carbono del dióxido de carbono volcánico no coincide bien con la firma del PETM. El CO2 volcánico proviene del magma derivado del manto y la corteza de la Tierra. Tiene una composición isotópica diferente al carbono orgánico. El carbono volcánico no está tan empobrecido en carbono, 1,3 como el carbono liberado durante el PETM. Para que coincida con la firma del PETM, necesitarías un volcanismo que de alguna manera quemara enormes depósitos de carbón
o incendiara sedimentos ricos en materia orgánica. Esto podría ocurrir si el magma irrumpiera en cuencas sedimentarias ricas en carbón o petróleo. El calor del magma hornearía los sedimentos orgánicos, liberando metano y dióxido de carbono con la firma isotópica correcta. Hay alguna evidencia de que esto ocurrió. El volcanismo del Atlántico Norte sí irrumpió a través de cuencas sedimentarias en algunas áreas, pero de nuevo, el volumen de carbono requerido es enorme. Necesitarías hornear una cantidad verdaderamente masiva de sedimento orgánico para liberar suficiente carbono para que coincida con el PETM. Y necesitarías que ocurriera rápido, todo dentro de unos pocos miles de años. La desestabilización de clatratos de metano tiene problemas similares. El volumen requerido es enorme. El mecanismo desencadenante no está claro. El momento es demasiado agudo y la firma isotópica no coincide exactamente con el metano puro. Algunos investigadores han propuesto un impacto de cometa. Un gran cometa que golpeara la Tierra podría entregar carbono y desencadenar el cambio climático. Pero no tenemos evidencia de un impacto en el PETM. Sin capa de iridio, sin cuarzo impactado, sin cráter de impacto, sin capa de eyección. El impacto que mató a los dinosaurios dejó evidencia inconfundible. El PETM no tiene nada de eso. El forzamiento orbital es otra idea. La órbita de la Tierra cambia con el tiempo debido a las interacciones gravitacionales con otros planetas. Estos ciclos orbitales, llamados ciclos de Milankovitch, afectan cuánta luz solar recibe la Tierra y dónde cae esa luz solar. Impulsan las edades de hielo y los períodos cálidos en escalas de tiempo de decenas de miles a cientos de miles de años. Algunos investigadores han sugerido que el forzamiento orbital podría haber desencadenado el PETM calentando las latitudes altas, lo que desestabilizó el metano en el permafrost ártico o en los sedimentos oceánicos poco profundos. Pero de nuevo, la magnitud no encaja. El forzamiento orbital causa cambios graduales, no picos agudos. Cada explicación convencional tiene lagunas. Cada mecanismo natural propuesto requiere circunstancias especiales, coincidencias improbables o condiciones que no podemos verificar completamente que ocurrieron. Esto no significa que las explicaciones estén equivocadas. Significa que no entendemos completamente lo que ocurrió durante el PETM. Hay una pieza que falta, algo que no hemos tenido en cuenta. Y hasta que encontremos esa pieza, la pregunta permanece abierta. Profundicemos en lo que realmente nos dicen las rocas. El PETM se identifica en núcleos geológicos de todo el mundo. Los científicos perforan profundamente en los sedimentos oceánicos, extraen núcleos que abarcan millones de años de deposición y los analizan capa por capa. Cada capa representa una instantánea en el tiempo. Los sedimentos en el fondo son los más antiguos. Los de arriba son los más jóvenes. A medida que avanzas por el núcleo, estás avanzando en el tiempo, y cuando alcanzas la capa que corresponde a hace 56 millones de años, algo dramático ocurre. El color del sedimento cambia. El contenido de foraminíferos cambia. Los foraminíferos son organismos microscópicos con conchas hechas de carbonato de calcio. Viven en el océano, y cuando mueren sus conchas se hunden hasta el fondo y se convierten en parte del sedimento. Diferentes especies viven a diferentes profundidades y temperaturas. Identificando qué especies están presentes en una capa de sedimento, puedes inferir cómo era la temperatura y la química del océano cuando ese sedimento fue depositado. En el límite del PETM, muchas especies de foraminíferos del mar profundo desaparecen, se extinguen. Sus conchas también muestran signos de disolución.
evidencia de que el océano se volvió más ácido. Cuando el CO2 se disuelve en el agua de mar, forma ácido carbónico que baja el pH. A un pH suficientemente bajo, las conchas de carbonato de calcio comienzan a disolverse. Esto es exactamente lo que vemos en los sedimentos del PETM. Las conchas están parcialmente disueltas, erosionadas, debilitadas. El océano las estaba destruyendo incluso mientras eran depositadas. Las proporciones de isótopos de carbono en estas conchas cuentan la historia del carbono. Antes del PETM, la proporción es estable. Luego, justo en el límite, cae abruptamente. La excursión negativa ocurre rápidamente en solo unos pocos centímetros de sedimento. En sedimentos oceánicos de rápida deposición, 1 centímetro puede representar unas pocas décadas o siglos. Entonces el pico de carbono ocurrió muy rápido. Luego la proporción permanece baja durante varios metros de sedimento representando decenas de miles de años. Eventualmente, lentamente comienza a recuperarse. La recuperación tarda mucho más que el inicio. La proporción de carbono sube gradualmente de vuelta a la normalidad durante metros y metros de sedimento, representando cientos de miles de años. Esta asimetría nos dice algo importante. Lo que sea que liberó el carbono, ocurrió rápidamente. Lo que sea que eliminó el carbono, ocurrió lentamente. Los procesos naturales del ciclo del carbono pueden eliminar CO2 de la atmósfera, pero llevan tiempo. La meteorización química de las rocas es el sumidero a largo plazo principal. Cuando el CO2 se disuelve en el agua de lluvia, forma ácido carbónico. Este ácido débil reacciona con las rocas, descomponiéndolas y liberando iones. Estos iones llegan al océano, donde los organismos los usan para construir conchas. Cuando esos organismos mueren, sus conchas se hunden y quedan enterradas en los sedimentos. Este proceso bloquea el carbono durante millones de años, pero es lento. Opera en escalas de tiempo de cientos de miles a millones de años. Durante el PTM, este proceso de meteorización eliminó gradualmente el exceso de CO2 de la atmósfera, pero tardó 200.000 años en que las cosas volvieran a la normalidad. 200.000 años de temperaturas elevadas, océanos acidificados y ecosistemas perturbados. Compara esto con lo que estamos haciendo ahora. Estamos liberando carbono más rápido que el PETM. Estamos abrumando los sumideros naturales aún más dramáticamente. La recuperación, una vez que dejemos de emitir, todavía llevará cientos de miles de años. Estamos comprometiendo al planeta con cambios climáticos que persistirán durante escalas de tiempo geológicas. Incluso si dejáramos de emitir mañana, el CO2 ya en la atmósfera tardará milenios en ser eliminado completamente por procesos naturales. El calentamiento que ya hemos causado continuará durante siglos. El aumento del nivel del mar continuará durante milenios a medida que las capas de hielo se derritan lentamente y los océanos se calienten lentamente. Hemos puesto en marcha procesos que no podemos simplemente detener. Lo mejor que podemos hacer es limitar cuánto empeoran las cosas. Hay otro ángulo que vale la pena explorar aquí. El PETM no fue el único máximo térmico en la historia de la Tierra. Es solo el más reciente y el más estudiado. Hubo eventos térmicos anteriores, picos de carbono más pequeños, dispersos a través del registro geológico. Algunos de estos se llaman hipertérmicos, breves eventos de calentamiento que comparten similitudes con el PTM, pero son menos extremos. El Eoceno, que siguió al Paleoceno, fue generalmente más cálido que hoy. No había casquetes de hielo polares. Los bosques crecían en la Antártida. Los cocodrilos vivían cerca del Círculo Ártico. Las temperaturas globales eran quizás entre 10 y 15 grados Celsius
más cálidas que los niveles preindustriales. Dentro de este Eoceno generalmente cálido, hubo varios picos de calentamiento más pequeños. El PTM fue solo el primero y el más grande. Cada uno de estos eventos muestra patrones similares: excursiones de isótopos de carbono, picos de temperatura, acidificación de los océanos, perturbación ecológica. Es como si la Tierra tuviera una tendencia hacia estos eventos bajo ciertas condiciones, como si el sistema climático tuviera inestabilidades, puntos de inflexión, donde un pequeño desencadenante puede desencadenar una gran respuesta. Esto es lo que preocupa a los científicos climáticos sobre nuestra situación actual. No solo estamos calentando gradualmente el planeta, potencialmente estamos desencadenando puntos de inflexión que podrían conducir a cambios mucho más dramáticos. El colapso de las grandes capas de hielo, el cierre de los patrones de circulación oceánica como la circulación meridional del Atlántico, la liberación de metano del permafrost ártico que se derrite, o la desestabilización de los clatratos oceánicos, el deterioro de la selva amazónica. Cada uno de estos sería una retroalimentación positiva, un cambio que amplifica el calentamiento en lugar de amortiguarlo. Y cada uno podría ocurrir con relativa rapidez una vez desencadenado. El PTM podría haber involucrado exactamente estos tipos de retroalimentaciones. Un calentamiento inicial de algún desencadenante que conduce a la liberación de metano, que conduce a más calentamiento, que conduce a más liberación de metano. Un proceso descontrolado que solo se detuvo cuando se agotaron las reservas de metano, o el sistema pasó a un nuevo estado estable. Estamos jugando con el mismo fuego. Estamos calentando el planeta hasta un rango donde estas retroalimentaciones se vuelven posibles. El permafrost ártico ya se está descongelando, liberando metano y CO2. Los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida están perdiendo masa más rápido de lo previsto. El Amazonas está experimentando sequías e incendios más frecuentes. La circulación oceánica está mostrando signos de debilitamiento. Estos no son riesgos futuros hipotéticos. Están ocurriendo ahora y están ocurriendo más rápido de lo que la mayoría de los modelos predecían. El PTM nos dice que una vez que comienzas estos procesos, son difíciles de detener, se alimentan a sí mismos, se amplifican y pueden empujar el clima a un estado muy diferente del que estamos adaptados. Hablemos de las especies que vivieron a través del PTM. ¿Qué les pasó? ¿Cómo respondieron a un cambio ambiental tan rápido? Los organismos marinos sufrieron más. Las extinciones de foraminíferos del mar profundo fueron graves. Quizás entre el 35 y el 50% de las especies de foraminíferos del mar profundo se extinguieron durante el PTM. Estos son organismos que habían existido durante millones de años, sobrevivido otros cambios ambientales, pero no podían hacer frente a la rápida acidificación y calentamiento del océano profundo. Sus extinciones crearon lagunas ecológicas que tardaron cientos de miles de años en rellenarse a medida que evolucionaban nuevas especies. En tierra, los cambios fueron dramáticos, pero diferentes. Los ecosistemas terrestres no colapsaron de la misma manera que lo hicieron los ecosistemas marinos. En cambio, se reorganizaron. Las distribuciones de las especies se desplazaron. Los animales se movieron hacia los polos o hacia elevaciones más altas. Las comunidades de plantas cambiaron de composición a medida que los patrones de temperatura y lluvia se desplazaron. Los mamíferos experimentaron cambios significativos durante el PTM. Esto es particularmente interesante porque los mamíferos son nuestros lejanos antepasados. Comprender cómo respondieron al cambio climático nos da información sobre cómo funciona la evolución bajo estrés ambiental. Antes del PTM, los mamíferos eran generalmente pequeños.
Los mamíferos terrestres más grandes tenían el tamaño de un perro grande. Durante el PETM, ocurrió algo llamado el evento de enanismo. Muchas especies de mamíferos se volvieron más pequeñas. El tamaño corporal disminuyó en múltiples linajes. Los caballos, que ya eran pequeños, se volvieron aún más pequeños. Los primeros primates se encogieron. Este enanismo está documentado en el registro fósil. Puedes verlo literalmente en los dientes. A medida que avanzas por las capas de sedimento que abarcan el PET-M, los dientes de ciertas especies se vuelven progresivamente más pequeños. ¿Por qué ocurrió esto? Una teoría es que el tamaño corporal más pequeño es una adaptación al estrés por calor. Los animales más pequeños tienen una proporción más alta de superficie a volumen, lo que ayuda con la disipación del calor. En un mundo que se calienta rápidamente, ser más pequeño podría haber sido ventajoso. Otra teoría es que está relacionado con la nutrición. Si la calidad de las plantas disminuyó debido al CO2 elevado, tener un cuerpo más pequeño que requiere menos alimento podría haber sido beneficioso. Las plantas cultivadas bajo CO2 alto a menudo tienen menor contenido nutricional. Crecen más rápido pero producen menos proteínas y otros nutrientes. Independientemente de la causa, el enanismo se revirtió después de que terminó el PETM. A medida que las temperaturas se enfriaron y los niveles de CO2 bajaron, los tamaños corporales aumentaron de nuevo. Dentro de unos pocos cientos de miles de años, los mamíferos habían vuelto a sus tamaños pre-PETM o más grandes. La evolución puede responder rápidamente a los cambios ambientales cuando la presión selectiva es suficientemente fuerte. Pero observa que estamos hablando de evolución, cambios genéticos a través de generaciones. Los individuos no se adaptan, las poblaciones evolucionan, y la evolución requiere tiempo. Las especies que no podían evolucionar lo suficientemente rápido se extinguieron. Las especies que podían evolucionar o migrar sobrevivieron. Esto plantea preguntas incómodas sobre lo que le ocurre a las especies hoy mientras calentamos el planeta. ¿Pueden evolucionar lo suficientemente rápido? ¿Pueden migrar a hábitats adecuados? ¿O simplemente se extinguirán porque el cambio es demasiado rápido? Muchas especies hoy ya están en problemas. Los osos polares están perdiendo sus zonas de caza en el hielo marino. Los arrecifes de coral se blanquean en todo el mundo. Las especies alpinas se están quedando sin montaña para escalar a medida que suben las temperaturas. Las especies de la selva tropical están perdiendo hábitat por las sequías y los incendios. Estas especies están adaptadas a condiciones específicas. Cuando esas condiciones cambian, deben adaptarse, migrar o perecer. La adaptación mediante la evolución lleva muchas generaciones. La migración requiere corredores de hábitat adecuados, pero hemos fragmentado los hábitats con carreteras, ciudades y agricultura. Muchas especies no tienen a dónde ir, están atrapadas, y el clima está cambiando más rápido de lo que pueden adaptarse. El resultado es la sexta extinción masiva en curso. Las especies se están extinguiendo a tasas quizás entre 100 y 1000 veces más altas que las tasas de extinción de fondo. Estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo no visto desde el impacto de un asteroide hace 66 millones de años. Aquí está algo en lo que la mayoría de la gente no piensa. El PETM no solo afectó la superficie de la Tierra, afectó los océanos a todas las profundidades. Las temperaturas del océano profundo subieron entre 4 y 5 grados Celsius. Eso podría no sonar mucho, pero el océano profundo normalmente es muy frío y muy estable. Las temperaturas en el océano profundo hoy están alrededor de 2 a 4 grados Celsius, justo por encima del punto de congelación. Esa agua fría es densa, que es por eso que se hunde. El océano tiene una estructura en capas con agua cálida y ligera en la parte superior y agua fría y densa en el fondo. Esta estratificación impulsa la circulación oceánica.
El agua fría se hunde en los polos, fluye a lo largo del fondo oceánico hacia el ecuador, sube lentamente a medida que se calienta y vuelve a fluir hacia los polos en la superficie. Esta circulación, llamada circulación termohalina, distribuye el calor por todo el planeta. Lleva agua cálida de los trópicos hacia los polos, moderando el clima. También lleva oxígeno al océano profundo, apoyando la vida en el abismo. Durante el PETM, esta circulación probablemente se debilitó o cambió. El agua profunda más cálida es menos densa. No se hunde tan fácilmente. La circulación se ralentiza. La distribución del calor cambia. La entrega de oxígeno al océano profundo disminuye. Partes del océano profundo pueden haberse vuelto anóxicas, empobrecidas en oxígeno. Las condiciones anóxicas son mortales para la mayoría de la vida marina. Solo las bacterias especializadas pueden sobrevivir. El fondo oceánico se convierte en un páramo desolado, y estamos viendo indicios de esto hoy. Los niveles de oxígeno en el océano están disminuyendo. La desoxigenación está ocurriendo en muchas partes del mundo, en parte porque el agua cálida retiene menos oxígeno disuelto que el agua fría, en parte porque el calentamiento está reforzando la estratificación oceánica, reduciendo la mezcla que lleva oxígeno al agua profunda. Las zonas muertas se están expandiendo. El Golfo de México tiene una zona muerta masiva que se forma cada verano. El Mar Báltico tiene zonas muertas permanentes. Otras regiones oceánicas están experimentando un oxígeno en declive. Si esto continúa, si el calentamiento se intensifica, podríamos ver una anoxia más generalizada. Hay un punto importante que hacer aquí sobre la incertidumbre científica. Cuando los científicos dicen que no están seguros de exactamente qué causó el PETM, esto no significa que no sepan nada. Significa que la evidencia disponible apunta a múltiples mecanismos posibles y es difícil distinguir entre ellos definitivamente. Esto es normal en la ciencia. Rara vez tenemos certeza perfecta sobre eventos del pasado distante. Construimos modelos basados en la evidencia que tenemos. Probamos esos modelos contra nuevos datos y los refinamos con el tiempo. El PETM ha sido estudiado intensivamente durante 30 años. Cientos de artículos han sido publicados. Miles de muestras de sedimento han sido analizadas. Múltiples hipótesis han sido propuestas, probadas y refinadas. Sabemos mucho sobre lo que ocurrió durante el PETM. Sabemos el momento, la magnitud, los patrones geográficos, las consecuencias ecológicas. Lo que no sabemos es el desencadenante exacto. ¿Fue volcánico? ¿Fue metano? ¿Fue forzamiento orbital? ¿Fue alguna combinación? ¿O fue algo completamente diferente? Algo en lo que todavía no hemos pensado. Esta incertidumbre no invalida la ciencia. Muestra que la ciencia es honesta sobre lo que sabe y lo que no sabe. Y deja la puerta abierta a nuevas ideas siempre que esas ideas sean consistentes con la evidencia. La hipótesis siluriana es una de esas ideas. No es mayoritaria. No es ampliamente aceptada, pero es consistente con la evidencia en el sentido de que la firma química del PETM no la descarta. Eso no la hace probable, solo posible. Y esa posibilidad vale la pena tomarla en serio. No porque las civilizaciones antiguas probablemente existieran, sino porque nos enseña sobre los límites de nuestro conocimiento y las lagunas en el registro geológico. Ampliemos y pensemos en esto desde un ángulo diferente. ¿Qué es una civilización de todas formas? Tendemos a pensar en la civilización como ciudades, escritura, agricultura, tecnología, pero en su esencia, una civilización es solo una especie que ha aprendido a manipular su entorno a gran escala para satisfacer sus necesidades.
Los humanos empezamos a hacer esto hace unos 10.000 años cuando desarrollamos la agricultura. Antes de eso, vivíamos como cazadores-recolectores en pequeños grupos, moviéndonos con las estaciones, siguiendo las migraciones de animales, cosechando plantas silvestres. Nuestro impacto en el entorno era mínimo. Éramos solo otra especie en el ecosistema, un depredador entre muchos, tomando lo que necesitábamos, pero sin alterar fundamentalmente el paisaje. Pero la agricultura cambió todo. Fue una revolución, una de las transiciones más importantes de la historia humana. Empezamos a talar bosques para plantar cultivos, desviamos ríos para irrigar campos, domesticamos animales y los criamos para comida, trabajo y materiales. Construimos asentamientos permanentes que crecieron en pueblos y luego en ciudades. Desarrollamos redes comerciales que conectaron regiones distantes. Creamos jerarquías sociales, gobiernos, religiones, arte, ciencia. Todo esto fue posible gracias a la agricultura. La capacidad de producir alimentos excedentes permitió a algunas personas especializarse en actividades distintas a la producción de alimentos. Podías tener artesanos, comerciantes, soldados, sacerdotes, eruditos. Podías tener civilización, y con la civilización llegó un impacto ambiental creciente. Las primeras sociedades agrícolas talaron bosques para tierras de cultivo, pastaron animales que alteraron los patrones de vegetación, construyeron sistemas de irrigación que cambiaron los caudales de los ríos, minaron metales y minerales, dejando cicatrices en el paisaje. Pero durante miles de años, este impacto siguió siendo relativamente local. Luego llegó la revolución industrial y todo cambió de nuevo. A finales del siglo XVIII, empezamos a quemar carbón a gran escala para alimentar máquinas de vapor. Estos motores podían hacer un trabajo mucho más allá de lo que el músculo humano o animal podía lograr. Impulsaron fábricas que producían bienes en cantidades nunca antes posibles. Impulsaron trenes y barcos que transportaban esos bienes por continentes y océanos. Transformaron cómo vivían y trabajaban los humanos. Las ciudades crecieron explosivamente. En 1800, solo alrededor del 3% de la población global vivía en ciudades. Para 1900, era el 14%. Para 2000, más del 50%. Hoy, más personas viven en ciudades que en zonas rurales por primera vez en la historia humana. Y las ciudades requieren enormes cantidades de energía y recursos para sustentarse. Estos combustibles fósiles son increíblemente densos en energía. 1 litro de gasolina contiene una cantidad de energía enorme. Esa densidad energética es la razón por la que los combustibles fósiles se volvieron tan dominantes. Nada más se acerca para la energía portátil, pero quemar combustibles fósiles libera CO2, y el CO2 es un gas de efecto invernadero. Atrapa el calor en la atmósfera, calentando el planeta. Esto se ha sabido desde finales del siglo XIX. El científico sueco Svante Arrhenius calculó en 1896 que duplicar el CO2 atmosférico calentaría la Tierra varios grados Celsius. Era notablemente preciso. Sus estimaciones están cerca de los cálculos modernos, pero en ese momento esto no parecía un problema. Los niveles de CO2 estaban solo ligeramente por encima de los valores preindustriales. El calentamiento parecía distante y quizás incluso beneficioso. Arrhenius pensaba que el calentamiento inducido por CO2 sería bueno en general. No podía prever lo rápido que crecerían las emisiones. A principios del siglo XX, las emisiones globales de CO2 eran de alrededor de 1.000 millones de toneladas al año. A mediados de siglo,
habían subido a 6.000 millones de toneladas. A finales del siglo, más de 23.000 millones de toneladas. Hoy estamos casi en 40.000 millones de toneladas al año y acelerando. La curva es exponencial. Cada década ve emisiones más altas que la anterior. Estamos en camino a entre 3 y 4 grados Celsius de calentamiento para finales de este siglo. Eso nos pondría en el mismo rango que el PETM. Estaríamos recreando las condiciones climáticas del Eoceno, un mundo sin casquetes polares, palmeras en el Ártico, niveles del mar de 20 a 30 metros más altos que hoy. Esos son 65 a 100 pies más alto. Cada ciudad costera de la Tierra estaría bajo el agua. Nueva York, Londres, Tokio, Shanghái, Mumbai, Miami, todo inundado. Cientos de millones de personas desplazadas. Países enteros como Bangladesh y los Países Bajos estarían en gran parte sumergidos. Naciones insulares pequeñas completamente borradas del mapa. Esto no es ciencia ficción, es física básica. El hielo se derrite cuando lo calientas. La capa de hielo de Groenlandia contiene suficiente hielo para elevar los niveles del mar en 7 metros. La capa de hielo del Antártico Occidental contiene suficiente para unos 3 metros. La capa de hielo del Antártico Oriental contiene suficiente para unos 50 metros. Estas capas de hielo ya están perdiendo masa. Groenlandia está perdiendo unos 280.000 millones de toneladas de hielo al año. La Antártida está perdiendo unos 150.000 millones de toneladas al año. Estos números están acelerando. Esto es lo que los científicos quieren decir cuando dicen que estamos conduciendo un experimento no controlado en nuestro planeta. Estamos cambiando parámetros fundamentales del sistema climático. Estamos alterando la composición de la atmósfera más rápido que en cualquier momento de la historia geológica, excepto en catástrofes importantes, como impactos de asteroides o erupciones volcánicas masivas. Y lo estamos haciendo deliberadamente con pleno conocimiento de las consecuencias. Hemos sabido durante décadas que quemar combustibles fósiles calienta el planeta. Hemos sabido durante décadas que el calentamiento hace que el hielo se derrita, que el nivel del mar suba, que los patrones climáticos se desplacen y que los ecosistemas colapsen. Hemos tenido innumerables informes científicos, acuerdos internacionales y advertencias públicas, y sin embargo, las emisiones siguen aumentando. Seguimos construyendo nuevas centrales de carbón, perforando nuevos pozos de petróleo, extrayendo más gas natural. Seguimos volando más, conduciendo más, consumiendo más. Seguimos pretendiendo que de alguna manera todo saldrá bien, que la tecnología nos salvará, que podemos continuar con el negocio habitual sin consecuencias. Pero el PETM nos dice lo contrario. El PETM nos dice que la liberación rápida de carbono tiene consecuencias catastróficas, que los ecosistemas colapsan, que las especies se extinguen, que los océanos se acidifican, que los climas cambian a nuevos estados y que la recuperación lleva cientos de miles de años. No vamos a inventar nuestra salida de esto si no cambiamos también nuestro comportamiento. La tecnología puede ayudar. La energía renovable, la captura de carbono, el almacenamiento de baterías. Todo eso es importante, pero no es suficiente si seguimos aumentando la demanda de energía. Necesitamos estabilizar y luego reducir nuestro consumo. Necesitamos alejarnos de los combustibles fósiles lo más rápido posible. Y necesitamos hacerlo ahora, no en algún futuro vago cuando sea más conveniente o económicamente óptimo. Cada año que retrasamos, el problema empeora. Cada tonelada de CO2 que emitimos se añade a la carga. Cada fracción de grado de calentamiento hace que las consecuencias sean más graves. La ventana de acción se está cerrando.
Algunos científicos climáticos dicen que tenemos hasta 2030 para reducir a la mitad las emisiones globales si queremos limitar el calentamiento a 1, sin cobre sedor. Eso está a menos de una década, y las emisiones todavía están aumentando, no disminuyendo. Ni siquiera estamos moviéndonos todavía en la dirección correcta. Algunos puntos de inflexión pueden estar ya detrás de nosotros. La capa de hielo del Antártico Occidental podría ya estar condenada al colapso. La selva amazónica podría haber superado ya el punto de no retorno, pasando de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono. El deshielo del permafrost ártico ya podría estar liberando suficientes gases de efecto invernadero para mantener el calentamiento incluso si detuviéramos todas las emisiones humanas. No lo sabemos con certeza. Estos sistemas son complejos y no se comprenden completamente, pero el riesgo es real y las consecuencias de desencadenar estos puntos de inflexión serían catastróficas. Piensa en lo que significa vivir en este momento. Somos la generación que decidirá el destino del planeta para los próximos 100.000 años. Lo que hagamos en las próximas décadas determinará qué tipo de mundo heredarán nuestros hijos y nietos. ¿Será un mundo de estabilidad climática, biodiversidad y oportunidad? ¿O será un mundo de mares en ascenso, extinciones masivas y refugiados climáticos? La elección es nuestra, no de alguna generación futura, la nuestra, ahora mismo. Y el reloj avanza. El PETM ocurrió durante miles de años. Nosotros lo estamos recreando en siglos. La velocidad es sin precedentes. Las consecuencias serán graves, a menos que actuemos, a menos que cambiemos de rumbo, a menos que reconozcamos que este es el desafío definitorio de nuestro tiempo y respondamos con la urgencia que exige. Esto no se trata de salvar el planeta. La Tierra estará bien. Sobrevivió a 5 extinciones masivas importantes, innumerables oscilaciones climáticas, impactos de asteroides y cataclismos volcánicos. También no sobrevivirá. La pregunta es si sobreviviremos a nosotros mismos, si nuestra civilización puede soportar los cambios que estamos creando. Si somos lo suficientemente sabios como para reconocer el peligro y lo suficientemente valientes como para hacer lo que sea necesario, el PETM es una prueba escrita en roca de hace 56 millones de años. Nos muestra qué pasa cuando los niveles de carbono se disparan rápidamente. Nos muestra las consecuencias de abrumar los sumideros de carbono naturales del planeta. Nos muestra que la recuperación es posible pero lenta, dolorosamente, devastadoramente lenta. Y nos hace una pregunta. ¿Aprenderemos de esta antigua advertencia? ¿O la ignoraremos y crearemos nuestro propio máximo térmico, nuestra propia extinción masiva, nuestra propia firma química en las rocas? La respuesta depende de lo que hagamos a continuación. Hay un aspecto filosófico de todo esto que también vale la pena considerar. Si aceptamos que podríamos no ser capaces de detectar civilizaciones antiguas en el registro geológico, ¿qué dice eso de nuestro propio legado? ¿Qué quedará de nosotros en 50 millones de años? ¿Podrán los geólogos futuros, humanos o de otro tipo, saber que existimos? ¿Encontrarán nuestros plásticos, nuestros isótopos radiactivos, nuestras huellas químicas? ¿O desapareceremos completamente, dejando solo una delgada capa de química de carbono inusual? ¿Importa eso? ¿Importa si los seres futuros nos recuerdan? ¿Depende nuestra importancia de dejar una marca permanente en el planeta? ¿O nuestra importancia está en cómo vivimos ahora mismo, en el momento que se nos da? Estas no son preguntas científicas, son existenciales, pero vale la pena hacerlas porque afectan a cómo pensamos sobre nuestro lugar en el tiempo profundo. Los humanos somos únicos en nuestra capacidad de contemplar el tiempo profundo.
Podemos mirar atrás miles de millones de años al origen de la Tierra y el universo. Podemos proyectarnos hacia adelante miles de millones de años hasta la eventual muerte de nuestro Sol. Podemos situarnos en esa vasta extensión de tiempo y entender lo breve que es nuestro momento. Esta perspectiva debería hacernos humildes. Todo lo que nos importa, cada triunfo y tragedia en la historia humana, ocurre en un parpadeo en escalas de tiempo geológicas. Somos fugaces. Nuestras ciudades se desmoronarán. Nuestros monumentos se erosionarán. Incluso nuestros impactos más profundos en el planeta se desvanecerán eventualmente. Dentro de 50 millones de años, la Tierra parecerá muy similar a como era antes de que llegáramos. Los bosques habrán vuelto a crecer. El clima se habrá estabilizado. Nuevas especies habrán evolucionado para llenar los nichos que perturbamos. El planeta sanará. Siempre lo hace. La pregunta es si todavía estaremos aquí para verlo. Si la humanidad sobrevive los próximos siglos depende totalmente de las elecciones que hagamos ahora. ¿Continuamos quemando combustibles fósiles hasta que desencadenemos una catástrofe climática comparable al PET-M? ¿O nos alejamos de los combustibles fósiles y estabilizamos el clima antes de que sea demasiado tarde? La tecnología existe: solar, eólica, nuclear, geotérmica, almacenamiento de baterías. Todo ello es técnicamente factible y económicamente viable. Lo que falta es voluntad política y coordinación social. Sabemos lo que hay que hacer. Simplemente no lo hemos hecho todavía. Y el reloj avanza. Volvamos a la pregunta original de Schmidt y Frank. ¿Podría existir una civilización industrial en el registro geológico de la Tierra y no lo sabríamos? La respuesta, como hemos discutido, es sí. Después de decenas de millones de años, muy poca evidencia física quedaría. Las firmas químicas serían sutiles y fácilmente atribuibles a procesos naturales. Solo si supieras exactamente qué buscar y tuvieras técnicas analíticas sofisticadas podrías detectarlo. Esto tiene profundas implicaciones para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si estamos buscando señales de vida en otros planetas, ¿qué deberíamos buscar realmente? Las biosignaturas, los indicadores químicos de vida como el oxígeno o el metano en las atmósferas planetarias son el enfoque tradicional. Pero, ¿qué hay de las tecnofirmas? Los indicadores de civilizaciones tecnológicas, las señales de radio, son el enfoque tradicional. Pero las señales de radio requieren una civilización que transmita activamente. Si las civilizaciones son de corta duración, podríamos perdérnoslas completamente. Sus transmisiones de radio podrían aparecer y desaparecer en el parpadeo cósmico mientras no estamos mirando. Las firmas químicas podrían ser más persistentes. Si una civilización se industrializa, debería dejar rastros químicos en la atmósfera de su planeta. Contaminantes, subproductos industriales, moléculas sintéticas que no ocurren naturalmente. Podríamos ser capaces de detectar esto en las atmósferas de los exoplanetas usando espectroscopía, pero necesitaríamos saber qué buscar y necesitaríamos instrumentos muy sensibles. El telescopio espacial James Webb y misiones futuras tendrán esta capacidad. Podrán analizar las atmósferas de exoplanetas rocosos con un detalle sin precedentes. Si hay civilizaciones industriales ahí fuera, podríamos ver su contaminación, pero aquí está la trampa. Si las civilizaciones tienden a colapsar después de industrializarse, podríamos ver evidencia de civilizaciones muertas, planetas con química atmosférica inusual, señales de actividad industrial pasada, pero sin señales activas, sin transmisiones de radio, sin señales de vida en absoluto, mundos fantasma, lugares donde la inteligencia evolucionó,
construyó una civilización, alteró el planeta y luego desapareció. Esta es la oscura implicación de la hipótesis siluriana. Quizás el universo está lleno de civilizaciones muertas. Debemos ser claros sobre el consenso científico actual. La visión científica dominante es que el PETM fue causado por procesos naturales. La mayoría de los geólogos creen que fue alguna combinación de actividad volcánica y liberación de metano. La hipótesis siluriana se considera un interesante experimento mental, no una propuesta seria de lo que realmente ocurrió. No hay evidencia creíble de una civilización durante el PETM, sin artefactos, sin tecnofirmas inequívocas, nada que convencería a un científico escéptico. El registro fósil muestra evolución continua de la vida a través del PETM sin ninguna indicación de interferencia inteligente. Lo que Schmidt y Frank contribuyeron no fue evidencia de una civilización, sino un marco para pensar sobre la detectabilidad. Demostraron que nuestra capacidad para detectar civilizaciones antiguas está limitada por el sesgo de preservación del registro geológico. Demostraron que las firmas químicas podrían ser el único rastro persistente de actividad industrial durante millones de años. Y demostraron que el PETM resulta coincidir con lo que parecería tal firma. Esto no significa que hubiera una civilización. Significa que debemos ser cautelosos sobre asumir que definitivamente sabemos si la hubo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia cuando tus métodos de detección tienen puntos ciegos conocidos. Este es un punto metodológico, no una afirmación sobre la realidad, y es un punto válido que tiene implicaciones para la astrobiología y la ciencia planetaria. La razón por la que este tema resuena con la gente, la razón por la que es fascinante e inquietante, es porque toca preguntas profundas sobre el tiempo, la existencia y nuestro lugar en el universo. Queremos creer que somos especiales. Queremos que nuestra civilización importe, que deje una huella duradera, que sea recordada. La idea de que podríamos desaparecer sin dejar rastro, que todo lo que hemos construido podría desmoronarse y ser olvidado, es existencialmente aterradora, pero también es liberadora de alguna manera. Si nada de lo que hacemos importará en 50 millones de años, entonces la presión se libera. Podemos centrarnos en lo que importa ahora, cómo nos tratamos unos a otros, cómo cuidamos el planeta en el que vivimos, las vidas que tocamos, la belleza que creamos, el conocimiento que descubrimos y compartimos. Nada de esto sobrevivirá al tiempo profundo, pero no necesita hacerlo. Su valor es intrínseco, no dependiente de la permanencia. Una puesta de sol es hermosa aunque se desvanezca. Una canción tiene significado aunque termine. Una vida bien vivida importa aunque sea breve. El PETM nos recuerda esto. Ya sea que fuera causado por una civilización o por procesos naturales, muestra que los planetas son resilientes. La Tierra sobrevivió, la vida se recuperó, la evolución continuó. No sé. El planeta no nos necesita. Estaba bien antes de que llegáramos y estará bien después de que nos vayamos. Pero nosotros necesitamos el planeta. Este es el único hogar que tenemos. Y somos parte de la red de vida que lo habita. Nuestros destinos están entrelazados. Si dañamos el planeta lo suficiente, nos dañamos a nosotros mismos. Si protegemos y restauramos los ecosistemas, protegemos nuestro propio futuro. Esto no se trata de salvar el planeta. La Tierra estará bien a largo plazo. Esto se trata de salvarnos a nosotros mismos y a los millones de otras especies con las que compartimos este mundo.
Esto se trata de reconocer que no estamos separados de la naturaleza. Somos parte de ella y nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden por todo el sistema. El PTM es una advertencia del tiempo profundo. Nos muestra qué ocurre cuando liberas demasiado carbono demasiado rápido. Las consecuencias son graves, globales y duraderas. La recuperación es posible pero lenta. Cientos de miles de años de lenta evolución. Esa no es una escala de tiempo con la que los humanos puedan trabajar. No podemos permitirnos esperar cientos de miles de años para que el clima se estabilice naturalmente. Necesitamos actuar ahora, dentro de décadas, para prevenir los peores resultados. Y podemos. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos los recursos. Lo que necesitamos es acción colectiva. Los esfuerzos individuales importan, pero no son suficientes. Este es un problema sistémico que requiere soluciones sistémicas. Los gobiernos necesitan establecer políticas que incentiven la energía limpia y penalicen la contaminación. Las corporaciones necesitan hacer la transición a prácticas sostenibles. Los sistemas financieros necesitan dejar de financiar la expansión de combustibles fósiles y comenzar a invertir en energías renovables. Los sistemas educativos necesitan enseñar ciencia del clima y pensamiento sistémico. Los medios de comunicación necesitan cubrir el cambio climático con precisión y prominencia. Y los individuos necesitan votar, abogar y presionar para el cambio a todos los niveles. Este es el desafío de nuestra generación. Esta es la prueba que estamos enfrentando. Podemos reconocer una amenaza a escala planetaria y responder efectivamente. Podemos cooperar más allá de las fronteras nacionales para abordar un peligro común. ¿Podemos dejar de lado los intereses a corto plazo para la supervivencia a largo plazo? El PTM sugiere que este podría ser un desafío universal. Cada civilización que se industrializa enfrenta este momento, el momento en que su impacto en su planeta se vuelve comparable a los procesos naturales. El momento en que tienen que elegir entre continuar por su camino actual o cambiar de rumbo. Algunas civilizaciones podrían superar esta prueba. Podrían hacer la transición a la energía sostenible, estabilizar su clima y sobrevivir durante millones de años. Otras podrían fracasar. Podrían continuar quemando carbono hasta que desencadenen un cambio climático descontrolado y colapsen. No sabemos todavía en qué categoría caeremos. Eso depende de lo que hagamos en las próximas décadas. La historia todavía no ha sido escrita. El futuro todavía no está decidido. Tenemos agencia. Podemos elegir. Esta noche hemos explorado uno de los misterios más intrigantes de la geología. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Un evento ocurrido hace 56 millones de años que liberó cantidades masivas de carbono a la atmósfera, calentó el planeta dramáticamente, acidificó los océanos e impulsó la extinción de especies. Hemos analizado las explicaciones convencionales y sus deficiencias. Hemos examinado la hipótesis siluriana y lo que nos dice sobre los límites de nuestro conocimiento. Hemos considerado la aterradora posibilidad de que las civilizaciones sean autolimitantes, que la inteligencia en sí misma pueda ser un gran filtro, y hemos confrontado el incómodo paralelismo entre el PTM y lo que le estamos haciendo al planeta ahora mismo. La verdad es que no sabemos con certeza qué causó el PTM. Tenemos explicaciones naturales plausibles, pero ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Hay lagunas en nuestra comprensión, piezas que no encajan del todo. La hipótesis siluriana no resuelve este misterio. Añade otra capa de incertidumbre. Muestra que no podemos descartar completamente
la posibilidad de una civilización antigua basándonos en la evidencia actual, pero más importante aún, muestra que estamos creando exactamente la misma firma en el registro rocoso ahora mismo. Los geólogos futuros mirarán atrás a nuestro tiempo y verán un agudo pico de carbono, calentamiento rápido, acidificación de los océanos, extinción masiva. Verán el máximo térmico del Antropoceno y harán las mismas preguntas que estamos haciendo sobre el PTM. ¿Qué causó esto? ¿Por qué ocurrió tan rápido? ¿Cómo terminó? La diferencia es que podrían tener una respuesta más clara. Podrían encontrar nuestras ciudades enterradas bajo sedimentos. Podrían detectar nuestros isótopos radiactivos. Podrían identificar nuestros plásticos y productos químicos sintéticos. O podrían no hacerlo. Si pasa suficiente tiempo, si la superficie de la Tierra se recicla lo suficientemente a fondo, podríamos desaparecer tan completamente como cualquier hipotética civilización del PTM. Todo lo que quedaría sería la química, el pico de carbono, las proporciones isotópicas, la misma firma desconcertante que vemos de hace 56 millones de años. Esto debería hacernos humildes. Nos gusta pensar que somos inmortales, que nuestra civilización durará para siempre, que nuestros logros resonarán a través de los siglos. Pero el registro geológico cuenta una historia diferente. Nos dice que todo es temporal. Las especies van y vienen, los ecosistemas surgen y caen, los continentes derivan, los océanos se abren y se cierran, las montañas se erosionan hasta no ser nada. Incluso las propias rocas se reciclan. Nada dura para siempre. Todo cambia. Y sin embargo, aquí estamos. Seres conscientes que pueden comprender el tiempo profundo, que pueden leer la historia del planeta en capas de roca, que pueden contemplar nuestra propia impermanencia y aún encontrar significado en el momento presente. Eso es extraordinario. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo. Somos materia organizada de tal manera que puede reflexionar sobre su propia existencia. Estamos a 56 millones de años del PTM y podemos reconstruir lo que ocurrió durante ese evento con un detalle notable. Podemos medir el cambio de temperatura, calcular la liberación de carbono, rastrear las consecuencias ecológicas. Podemos usar ese conocimiento para comprender nuestro propio impacto en el planeta. Podemos ver el patrón, podemos reconocer el peligro y podemos elegir hacer algo al respecto. Esa elección es lo que importa. No si hubo una civilización durante el PTM, no si seremos recordados en 50 millones de años, sino lo que hacemos ahora mismo en este momento con el conocimiento que tenemos. Continuamos por nuestro camino actual, quemando combustibles fósiles y calentando el planeta, repitiendo el patrón de hace 56 millones de años, o cambiamos de rumbo, hacemos la transición a la energía sostenible, estabilizamos el clima y nos damos a nosotros mismos y a innumerables otras especies una oportunidad para el futuro. La respuesta a esa pregunta determinará si nos convertimos en una historia de éxito o en un cuento de advertencia. Si somos la civilización que reconoció el peligro y respondió efectivamente, o la civilización que vio el precipicio por delante y siguió conduciendo de todas formas, el registro geológico preservará nuestra elección. De una manera u otra dejaremos una marca. La pregunta es, ¿qué tipo de marca será? ¿Un breve pico de carbono seguido de recuperación y evolución continua? ¿O algo peor? Los científicos están aterrorizados no porque piensen que hubo una civilización antes que nosotros. Están aterrorizados porque el PTM nos muestra exactamente hacia dónde nos dirigimos y no estamos parando, estamos acelerando.
Estamos ejecutando el mismo experimento que la Tierra ejecutó hace 56 millones de años y ya sabemos los resultados. El planeta sobrevivirá. Siempre lo hace. Pero nosotros podríamos no hacerlo. Y eso es lo que mantiene despiertos a los científicos por la noche. No misterios antiguos, no civilizaciones hipotéticas perdidas en el tiempo, sino la amenaza muy real e inmediata que estamos creando para nosotros mismos. El PET-M es un espejo. Cuando lo miramos, nos vemos a nosotros mismos. Vemos qué ocurre cuando liberas demasiado carbono demasiado rápido. Vemos las consecuencias que se desarrollan durante cientos de miles de años. Vemos el planeta transformado. Y tenemos que preguntarnos si ese es realmente el legado que queremos dejar. Una delgada capa de sedimento rico en carbono, un pico en las proporciones isotópicas, un evento de extinción masiva, un evento de calentamiento que tardó 200.000 años en revertirse. Eso es lo que estamos creando ahora mismo. Esa es la marca que estamos dejando en el planeta. A menos que cambiemos de rumbo, a menos que elijamos un camino diferente. El futuro todavía no está escrito. Todavía tenemos tiempo. No mucho, décadas quizás, pero suficiente para hacer una diferencia si actuamos de manera decidida. El PTM ocurrió durante miles de años. Nosotros lo estamos comprimiendo en siglos. También podemos comprimir la solución. Podemos hacer la transición a la energía limpia más rápido de lo que nadie pensaba posible. Podemos proteger y restaurar los ecosistemas. Podemos adaptar nuestras sociedades a los cambios ya en marcha. Podemos sobrevivir a esto. Podemos prosperar. Pero solo si reconocemos el peligro y respondemos en consecuencia. La advertencia está ahí, escrita en roca de hace 56 millones de años. Un mensaje del tiempo profundo diciéndonos qué ocurre si no escuchamos. La pregunta es, ¿haremos caso de esa advertencia? ¿O nos convertiremos en otro misterio para que los geólogos futuros se pregunten? Otro pico de carbono inexplicado en el registro rocoso. Otra civilización que surgió. ¿Floreció brevemente y desapareció sin dejar rastro? Esa elección es nuestra de tomar, aquí y ahora mismo. Esta noche hemos mirado al tiempo profundo y hemos visto nuestros propios reflejos mirándonos de vuelta. Lo que hagamos con ese conocimiento determinará todo lo que venga después. Llegamos al final de este video. Esta noche hemos explorado uno de los misterios más desconcertantes de la geología. Un evento de hace 56 millones de años que dejó la misma huella química que una civilización industrial y que los científicos todavía no logran explicar completamente. Y ahora que lo sabes, te hago la pregunta que todo esto implica. ¿Crees que la humanidad aprenderá de la advertencia que el PETM nos dejó escrita en la roca? ¿O seguiremos el mismo camino? ¿Somos capaces de cambiar de rumbo a tiempo? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.